físicamente, pero yo camino con Cristo. Amén. Y ahorita no, ¿verdad? Eso no es algo que mucha gente, ¿verdad?, me preguntan así, y digo, no, ahorita yo estoy enfocada en hacer la voluntad de mi Padre. En su tiempo Él va a traer lo que Él tiene para mi vida. No es algo que, cuando estás en Cristo, Él te llena. No necesitas a alguien. Hay tanta gente allá afuera tomando decisiones, casándose con personas que no es la voluntad de Dios, solamente porque se les pasa el tren o porque no creen en la palabra y dicen, es que como mujer el reloj cronológico hasta cierta edad, a mí eso ni me tumba ni me quita el sueño, porque sé que lo que Dios va a hacer conmigo y con mi descendencia y mis generaciones va a ser grande para testimonio. Amén. Y pasé por esas clases de quebrantos porque no quería. Jugaba con Dios, iba a la iglesia, mi hermano ya de servirle, estaba de ujier en una iglesia, sirviendo, me iba y estuve así por mucho tiempo. Vine a los pies de Cristo, me reconcilié con Dios de esa manera que me llamó, que me enamoró, que me quitó. Fue cuando Él me bautizó con su Santo Espíritu y me quitó esas vendas que muchas veces hemos tenido, y pues yo no miraba, yo miraba terrenalmente, no espiritualmente. Y para la gloria y honra de mi Dios, hace el 5 de noviembre del 2023 a mí me tocó pasar una experiencia que me marcó. Hay testimonios, siempre hay algo, todos siempre estamos, ¿verdad? Unos salimos de una lucha, de una prueba, otros estamos en la prueba y otros vamos a entrar a la prueba. Y siempre hay algo, siempre hay una en específico que te marcó, que marcó tu vida. Y gracias a esto, digo, Señor, es algo que día con día digo, Señor, por algo lo permitiste, pero es algo que me hace ciertamente caminar en Dios y en Cristo y decirle, Señor, yo no te puedo pagar mal. Y ese día, un domingo, a mí me tocó pasar una experiencia que no le deseo, como, bueno, nosotros no tenemos enemigos, ¿verdad? Pero como dicen, mi peor enemigo, yo no le deseo eso a nadie en la vida. Ahorita lo puedo testificar. En ese momento, cuando caí en sí lo que había pasado, a los días, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ese día, domingo, levantamos para ir a la iglesia. Mi papá se siente mal. Y se sentía mal, no en realidad, porque mi papá muchas veces se siente mal y dice, ay, trae un dolor o algo. Pero siempre, papi, ¿te llevamos al hospital? No. Ese día dijo, sí, llévenme al hospital. Que tenía como un vértigo, un mareo. No fuimos a la iglesia, nos fuimos al hospital. Y yo soy una hija de mi papá. Ni me lo toquen, como dice. Y tengo 2 hermanos mayores, yo soy la más pequeña, la única mujer, eso ya saben ustedes. Sí. Y en cuestión, ese día, voy a tratar de ser, ¿verdad?, breve, historia larga, corta. Ese día, mi mamá me dice, vete a la iglesia, nosotros vamos al hospital. Le dije, no, usted va a decir que mi papá no tiene nada, ya la conozco, yo tengo que ir. Y yo me fui con ellos al hospital, yo los llevé, nos fuimos, mi mamá decía, vámonos al de Macali. Y le dije, no, tenemos que ir al de inicio. Y fuimos al de inicio. Dios tenía todo en su plan, en su propósito. Llegamos al hospital, mi papá se baja, yo me quedo en el lobby, aviso a la iglesia. Estaba en otra iglesia anteriormente y en esa iglesia yo estaba en todo. Yo nunca estaba, amo servir. Hay cosas, mi hermano, el servicio.
Me encanta que me pongan a limpiar los baños, cuidar los niños, la multimedia, las fotos. Porque muchos queremos servir aquí, pero no detrás. Y hay unciones que te preparan para poder estar acá enfrente. Amén. Y eso es algo que yo he aprendido. Y yo en mi iglesia yo sirvo como mujer. Sí, me toca ser predicadora, pero como dicen, me pongo diferentes gorras, ¿verdad? A donde sea, pero es el servicio, porque yo he aprendido que, ¿verdad? Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces necesitamos mucho que aprender ahí. Nos falta, carecemos de humildad muchas veces. Y ese día dejamos ahí, yo me aviso que no iba a ir a la iglesia y pues me tocaba servir con los niños, yo avisé, había una necesidad. Y ese día, mi hermanos, estaba yo ahí, me puse a leer la palabra en el lobby. Mi mamá me dice, nos vamos a tardar, le van a hacer estudios a tu papá, vete acá a tu abuela. Así decirle acá a tu abuela. A mi abuela. Y le marco y dice, sí, vente, tráeme. La patrona me dice, tráeme Delias. Bueno, me voy a Delias y comprar menudo. Estuve ahí 30, 40 minutos mientras yo estaba en la fila del Delias. Ciertamente cuando estaba en el lobby, alguien, el Espíritu Santo me decía, llama a tu hermano. No lo llamé porque él vive con nosotros. Pero esa noche no duerme con nosotros. Yo no sabía dónde estaba. Y no lo llamé, porque después entra en eso de control y pues ya está grande y todo. Y no lo llamé, entonces estando ahí en esta cuestión en el Delias. Cuando yo estaba en el Delias y estuve un buen tiempo, ya agarro las cosas y me voy acá a mi abuela. Llego acá a mi abuela. El aire, ellos siempre, mis primos tienen el aire a 68. Ay no, yo no puedo. Yo tiene que, en mi casa, la verdad se van a reír, pero yo que esté a 77, 78, así. No, soy muy friolenta, soy súper friolenta. Y llegó acá mi abuela y estaba, pues, el aire así, pero había un fuego dentro de mí. Algo que estaba trabajando, diciéndome que había una alerta en el mundo espiritual, algo estaba pasando. Llego y le digo, abuela, ella ya había hecho tortillas y me quito el suéter. Como iba al hospital, sabía que estaba frío, sabía qué ambiente iba, me puse pants como panita, llego y me quito el suéter y me pongo otra camisa. Dice, ¿qué tienes? Le digo, tengo calor. Y se me queda viendo como, ¿esta qué trae? Mi teléfono estaba ahí y mi teléfono, por una razón, creo que a lo mejor lo había silenciado porque como llegamos al hospital, ¿verdad? Y ya ve que cuando lo tienes en silencio, pues no lo tiene ni vibración nada, entonces me entra como que un pantallazo, así como que me aparece un mensaje y ya me habían hecho una llamada y yo leo el mensaje. Un mensaje que desde ese día yo no lo he vuelto a leer. No he vuelto a leer ese mensaje. Y es algo que al leer yo ese mensaje, en sí era un mensaje que, parafraseando, era un mensaje que mi hermano le había enviado a mi mamá para decirle que ella no podía, que iba a terminar con su vida. Dios mío. Él envió ese mensaje a mi mamá y mi mamá, estando en el hospital, reenvió ese mensaje a mi hermano, a mi otro hermano. Mi hermano cree en Dios, ama a Dios, no le sirve a Dios, pero tiene un corazón de amor a Dios. Él ¿verdad? Con su esposa, ¿verdad? En su religión, yo respeto, pero él tiene ese amor a Dios y conoce y todo, ¿verdad? Y se lo envía a mi madre a él y me lo envía a mí. Entonces veo y luego la llamada, entonces le marco y veo, escucho a mi mamá llorando, no me dice nada, no le digo nada, solo estaba en mi menú.
quebranto. Le cuelgo y en ese momento escucho la voz del Espíritu Santo decirme, me susurró y me dijo, Cassandra, corre a tu casa. Volteo a ver a mi abuela y le digo, se queda o se va, esto está pasando, nos subimos al carro. Y sí, Dios me había hablado, que me había llamado como el Moisés de mi casa. Muchos de nosotros, hay algo que Dios ha puesto en nosotros para acarrear a otros. Tus oraciones son las que están manteniendo de pie a los tuyos. Así que no desistas. Y es algo largo, pero trataré de ser un poco más corta. Me subo a la camioneta, así como le estoy hablando, y una lágrima en esa camioneta. Traigo la camioneta de mi madre, me pongo en la camioneta, me subo y oré como yo no sabía que sabía orar. Ese quebranto estaba sacando lo mejor que tenía dentro de mí, lo que Dios ya había puesto, y yo no sabía que Dios había puesto en mí, ni hasta que tuve que llegar. Dios, el Señor me tuvo que acorralar en ese momento y solamente correr a Él. Me subo a la camioneta, voy manejando. Mi abuela me dice, vete por este lado, y le dije, por ahí no, porque la calle estaba cerrada. Antes de yo llegar acá mi abuela, yo me había pasado, no coincidencia, fue Dios para mostrarme que por esa calle no. Yo había pasado por error. Al momento de salir, cuando tenía que correr hacia mi casa, mi abuela me dice, vete por este lado. Le dije, no, ahí está cerrado, porque ya había pasado las cosas del Señor. Me voy por toda la calle de la casa de mi abuela a mi casa, son aproximadamente 20 minutos. Yo iba manejando, parándome en los altos, pero guerreando. Y con mi casa no te metes, y con los míos no te metes, y no sabes dónde estás parado. Mi casa no es de muerte, mi casa es de vida. Y comencé a declarar y a decretar y a romper y a llamarle a mi hermano. Y él estando allá, él me escuchaba. Son las cosas del Espíritu, los misterios que no entendemos, pero ahí están. Gloria a Dios. Antes de yo llegar a mi casa, tengo una revelación. Literalmente con mis ojos, el Padre me muestra una revelación indicándome exactamente cómo y dónde. Llego a mi casa, entro a la colonia de la casa y ciertamente ahí estaba su carro. Abro la puerta y me dirijo al patio. Él nunca estaba en el patio, porque en el patio tengo mis perritos y él nunca salía al patio. Abro la puerta del patio, estaba completamente abierta, señal que él estaba fuera. En ese momento, para correr hacia donde él estaba, había un punto como dicen, un punto ciego. En esos segundos que corrí, ahí me dijo el Señor, prepárate. Hermanos, esto era de vida o muerte. Y yo corrí. Y al voltear así, vi la escena. Colgado, orinado, con espuma y con sus ojos completamente en blanco. Yo corro, no supe de mi abuela, abrazo su cuerpo y lo cargo. Ustedes, médicamente hablando, cuando alguien orina, ya no hay nada que hacer. Él tenía espuma y sus ojos estaban en blanco. ¿Y sabe qué? La cuestión, ¿dónde fue eso? En mi altar. En ese lugar donde las madrugadas, en las noches, yo me postraba a alabar, a hablar con Dios, en la tierra, en el zacate, ahí, en ese momento. Y meses atrás él me había dicho, aquí te lo voy a quitar, y yo le decía, estás derrotado, mentiroso, destruido. Y ahí
en ese lugar, tal como Dios me lo había mostrado. Y lo cargo y empezaba a ver cosas. Pero la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y yo creo en un Cristo de resurrección, en un Cristo de poder. Y en ese momento lo cargué. Yo no sé cómo grité, eran las 11. En sí no sé, hora exacta no le puedo comentar, porque en realidad yo estaba bien desconectada. Estaba, no sé, hasta el momento yo no me explico. Si yo me pongo otra vez a pensar, digo, Señor, es que solamente Dios te levanta en una situación así. Gloria a Dios. Aleluya. Y por casualidad, pero sabemos que en Dios no hay casualidades, hay coincidencias. Estaba en el lado, uno de mis tíos vive a un lado, y él no estaba, pero estaban de México unos familiares acostados a las 11:30 en el pleno solazo en el trampolín. Por el otro lado, mi otro vecino, luego platicando, ¿verdad? Porque en ese momento, ¿verdad? Pues él estaba acostado en la cama y se fue a la cochera y estaba parado en la cochera diciendo, ¿qué estoy haciendo allí? Pues en ese momento escuchan que yo grito. Hermanos, estaba el sol, estaba cargando a mi hermano. Estaba debilitada en mi cuerpo, más no en mi espíritu. ¿Cómo grité? ¿Cómo fue mi voz? Yo no sé. Porque incluso mi vecino que está atrás, que su casa, él estaba dentro de su casa y hay un gran terreno, me escuchó. Pues hay algo ahí, ¿verdad? Porque también Jesús predicaba a más de 5,000 y en ese entonces no había micrófonos. Son cosas que, ¿verdad? El que es espiritual entiende que cosas que no comprendemos en nuestra humanidad, pero sí en nuestra espiritualidad. Y en ese momento, yo no sé, volteo y literalmente yo estaba así y era así en un techo, ¿verdad? Y pues yo así como que literalmente alcé mis ojos al cielo y yo sé que debe venir mi socorro. Y en ese momento un muchacho brinca y luego el otro dice, ¿qué está pasando, vecina? Y ya le grité y empezaron a brincarse la barda. A uno de ellos mi perro lo mordió y luego le valió y yo ya no supe. Cuando uno brinca y viene y agarra a mi hermano, en ese momento la cuestión era que yo en sí no tenía, mi mente, ¿verdad? Ya sabía que eso ya era una muerte. Pero me decían, suéltale, córtale, y yo estaba así, ¿verdad? Agarrada, pero más agarrada de mi fe. Mi vecino comienzan a brincar y bueno, ya lo pescan, corro, encierro a mis perros en una barda, me brinco esa bardita y me voy todavía, fíjense. Hay gente que me han dicho, entran en estado de shock. Entras en estado de shock. Cuando hay una situación, te quedas parado, no sabes qué hacer. Y yo voy y agarro la llave para abrir el portón y me dicen, ¿ya hablaste a la policía? Yo no sabía policías de ambulancia, nada. Hice yo lo que tenía que hacer, de que abrí la puerta y así. Cuando ya ellos ya habían bajado a mi hermano, me postro, hice lo que yo podía hacer y a quien yo podía correr, que era de Dios. Amén. Jesús. Y comencé a recordarle sus promesas y le comencé a decir, yo te sirvo el servicio. Yo no te sirvo para esperar algo a cambio, pero sé que tú eres fiel. Y tú me has prometido, y tú has hablado sobre mi vida y mi casa. Tú me has prometido y me has dicho, Señor, y yo te sirvo. Y yo dejé tantas cosas por ti. Claro, no se compara el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Pero yo lo hice porque te amo. Y comencé. Y Señor, y yo de rodillas, recordándole a Dios.
Y ciertamente Él me estaba escuchando. Vino un fuego dentro de mí que no le puedo explicar. Vino un fuego que consumió. En realidad, en ese momento, yo no sentí miedo, sentí confianza. Sentí confianza. Y en eso llegan las policías, llegan las hermanos, hay testigos de todo esto. Sé que la vida de todas esas personas cambió. En realidad, quiero reunirme otra vez con los vecinos, a preguntarles así, porque en realidad yo me desconecté, yo estaba conectada a la fuente. Y comencé a declarar, y comencé a hablar el lenguaje divino, que era el lenguaje. Enfrente de los inconversos, escuchaba a la muchacha, está hilarando, está loca, levántela. No entendían, porque los naturales no entienden a los espirituales. Y yo comencé, y estaba yo guerreando, y en eso el Espíritu Santo me dice: levántate y pon tu mano sobre su vientre para que recobre vida. Porque yo le dije, yo creo en la resurrección, y yo creo en tu palabra y en tu poder. Y para esto llegó el policía, me quería distraer, me dice: ¿qué pasó? No sé qué. Que no me interrumpan, estoy hablando con mi padre. Yo sabía que él no me podía ayudar. Le digo: necesito tocarlo. No puedes, porque para ellos ya era una escena del crimen, pero para Dios era un testimonio de gloria y poder. Yo no puedo explicarle, pero su vientre con su espalda estaban pegados. Él es blanco como yo, y estaba como de este color. Oh my God. Los pantalones. Jesucristo. Y ya le habían cortado como la camisa. Y yo me paro enfrente de él porque me dijeron que no podía tocarlo y me estaban agarrando. Y comencé a declarar la palabra, porque yo sé que yo no tengo poder, pero conozco al Dios de poder. Y la palabra tiene poder. Y comencé, en el nombre de Jesús le dije: Espíritu Santo, sopla aliento de vida una vez más sobre él. Solo le hablé una vez, y esa vez fue suficiente para levantarse en el nombre de Jesús.